con un gran equipo que tenemos de toda América Latina y siempre es una alegría verles, escucharles y ver, en vez de ver la pandemia como algo maldito, hay que verla como esta bendición que nos ha dado la oportunidad de conectarnos, de hacer la viña digital, ahora que viene el Evangelio de la Viña, una viña digital que tiene raíces, cables, conexiones, energías, y esto es lo que hace la palabra de Dios viva, ¿no? El tema de hoy es la formación de la Biblia y nos va a estar acompañando el hermano Luis Calvo. Y en este curso pretendemos que todos y todas tenemos algo que aportar, así que no nos vemos como maestros, como maestras, nos vemos como hermanos y hermanas del caminar bíblico. Así que no es una ocasión para decir yo sé más, tú no sabes, porque diferentes personas van en diferentes procesos. Algunas personas van 2 pasos adelante, otras personas a veces apenas están comenzando, pero lo más importante es que la palabra nos congrega, y así que con este saludo le doy la bienvenida a Luis. Luis, ¿estás listo ya? Luis, parece que ya se Sí, fue. padre. Ya No, estás no, listo. Ok, no, no, muy no. bien. Ok, bueno, Luis, estamos aquí y gracias por aceptar la invitación de irnos guiando en estas 2 horas para ir aprendiendo un poquito de cómo se formó la Biblia. Somos oído. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Calvo y como dice el padre, vamos a tratar de compartir un poco lo de la formación de la escritura. Am, si en un momento sienten que voy muy rápido, igual me pueden decir, yo bajo un poco el ritmo. Y si hay alguna pregunta, igual, si en un dado caso yo no la puedo contestar, tenemos al padre Manuel que nos puede ayudar y nos puede guiar. Acá. ¿Se mira bien ya la pantalla Sí. de la escuela bíblica? Ok, muy bien. Bien, estamos en la escuela bíblica claretiana y eso es bien importante porque la escuela nos está dando la oportunidad de ir aprendiendo poco a poco más y profundizando un poquito más acerca de lo que es la Biblia. Ah, yo me siento que primero agradecido y privilegiado por esta oportunidad y espero que podamos compartirla de tal manera que podamos aprender entre todos. Bien, lo que vamos a ver el día de ahora es Israel y sus escrituras y la formación del texto como la Biblia como sirve como un medio de comunicación entre todas las personas que se acercan a, a leerla, a meditarla. Bien, primero tenemos que ubicarnos en la historia del pueblo, ¿no? Y la verdad, la Biblia es el resultado de todo un proceso. Y eso es bien importante porque muchas veces más de alguna persona se piensa o tiene la idea de que es algo que nos vino de momento, una iluminación de alguien en un momento determinado que hizo el libro o alguien nos lo trajo, y no, es un proceso que empieza realmente con una comunicación oral, ¿sí? La transmisión empieza oralmente y van contando sus propias experiencias, los acontecimientos que van pasando de generación en generación. Tenemos que recordar que primero Dios llama a una persona, a su familia, a su clan, a su grupo, y ellos van pasándolo poco a poco la transmisión de del evento que ellos están experimentando. Y eso es bien importante, que la historia que ellos van viendo no lo miran tanto como una historia en sí, como lo manejamos actualmente, sino que ellos están interpretando los sucesos, los acontecimientos que les están sucediendo o les han sucedido a partir de su fe. Ellos empiezan a interpretar cómo
y se empiezan a dar cuenta cómo el Dios empieza a guiarlos y a hacerles ver su caminar. Y este proceso de comunicación es algo que se va pasando con el tiempo, y por eso le decimos que es una tradición, porque se va comunicando de generación en generación. Primero hay una persona que da el mensaje, luego está el mensaje en sí, y está la otra persona que es receptor, que es el que recibe el mensaje. Y el medio que se ocupa para pasar este mensaje, pues es el lenguaje. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en todo este proceso o toda esta secuencia es en sí mismo un poco complicada, porque una cosa es el mensaje que a mí me dan y otra cosa muchas veces como yo lo interpreto, como yo lo entiendo. Entonces, muchas veces en ese caminar del mensaje hay una modificación o un agregado que la misma persona que recibe, cuando ésta recibe y lo pasa a la otra persona, eh, puede ir cierta modificación. Entonces, en un primer emisor y sobre un primer receptor, este receptor después se convierte en otro emisor. Y ahí es donde empieza a transmitirse de generación en generación, poco a poco, el mensaje, ¿sí? El mensaje del acontecimiento que ha sucedido, de aquello que ellos han experimentado. Y para el pueblo de Israel, estos no son tanto como verdades eternas, esto que está sucediendo, sino más bien son expresiones de vida, situaciones que ellos están experimentando. Y ellos le dan un sentido de que esta narración, cuando ellos lo cuentan, aunque sí es cierto que pasó en el pasado, es muy importante porque también en el día de hoy para ellos significa algo. O sea, esto es bien interesante porque aunque si bien el mensaje es de un momento determinado, pasado, hoy ese mensaje tiene sentido. ¿Y tiene sentido para quiénes? Para el que da el mensaje, pero también para el que recibe. Por lo tanto, tanto el emisor como el receptor le dan vida en el hoy al mensaje que han recibido. Y eso es bien interesante porque eh, darle sentido al mensaje de un tiempo pasado en el hoy le da sentido a mi vida y le da nuevas perspectivas a mi propia vida. Con el tiempo, estamos hablando de un buen tiempo, estas tradiciones o este mensaje va pasando de generación en generación, se van reuniendo de acuerdo al tema o a lo que se están, por ejemplo, hablando, ¿no? Pues habrán libros históricos o de que cuentan cosas más históricas, pero también están proféticas, también tradiciones litúrgicas o sacrales. Y en todo este proceso también hay una selección. Se van ubicando y se van ordenando de acuerdo al tema de lo que están hablando y se van uniendo temas en común y obviamente pues en base a un punto de vista. O sea, cuando la persona hace una selección, ordena algo y lo une y le da forma, pues también tiene un punto de vista. Recordémonos que uno de los puntos de vista el punto de vista más importante es la misma fe del pueblo o de la persona que está seleccionando, que está ordenando. Por ejemplo, si hablamos de los libros históricos y lo hablamos de los libros proféticos, ¿sí? O el mismo, si hablamos de libros litúrgicos, como el caso de Levítico, de leyes litúrgicas. Entonces, la persona cuando va a fijarse o ya va a ser va a pasar de la tradición oral a la tradición escrita, decimos selecciona, ordena
va uniendo, va dando puntos de vista, de tal manera que él le va dando sentido al libro que están, ah, bueno, en un momento determinado todavía no es libro, sino que puede ser que han escrito una historia de algo y con el tiempo pues se van a ir uniendo poco a poco para ir formando los diferentes escritos. Pero es bien interesante lo siguiente, este escritor, este que está recibiendo toda esta tradición y ya está copiando, copia, si bien es cierto, pero al mismo tiempo compara con otras tradiciones, retoca, o sea, le da sentido de acuerdo también a su propia fe, le añade o elimina algo que piensa que no necesariamente va en orden a lo que él está queriendo escribir y modifica o altera aquellos para darle sentido. ¿Sí? Ponemos un ejemplo, es el libro de la ley o algún otro tipo de libros, es igual. O sea, el escritor sagrado, el agiógrafo, tiende a darle sentido a lo que está escribiendo. Él trata de darle lo que él piensa o él cree que debe de añadir, que debe de eliminar, que debe de reformar o reformular la historia. De hecho, nosotros vemos de que en algunos libros se repite la misma historia desde otros ángulos o de otros puntos de vista, ¿sí? Y eso es lo que hacía que cada escritor sagrado va dándole su propia característica. Entonces decimos, o podemos darnos cuenta, empezamos con tradiciones orales, o sea, una comunicación oral. Esta tradición oral llega un momento en el cual pasa a ser escrito. En este escrito primero se revisa, se reformula, se le añaden cosas y luego se hace ya con esta nueva forma, se hace un nuevo escrito que sería el escrito final, que es lo que realmente nosotros vamos conociendo como los libros que pertenecen a la Sagrada Escritura. Entonces, lo interesante es que el escritor sagrado es una persona activa, ¿sí? Que es iluminado por medio de Dios, por medio de su espíritu, de tal manera que él le va dando sentido a lo que él está oyendo, que ha sido transmitido de generación en generación, aquellas vivencias que el pueblo mantenía, que su familia mantenía, y él le va dando la escritura, le va formando en sí los rasgos característicos de lo que él ha puesto en el texto. Entonces debemos ver que hay, digamos, dos tipos de autores humanos. Uno es aquel autor o aquellos autores que contaron la tradición, que fueron transmitiendo de generación en generación por muchos años, aquella verdad que ellos tenían de manera oral, o sea, pero ocuparon el lenguaje. Ellos transmitían, contaban, reflexionaban con su familia, con la comunidad, y eso es un primer autor, el que pasa el mensaje. Pero hay un segundo autor, que es el autor literario, el que escribe. A él le corresponde la escritura y componer esta escritura, o sea, darle forma, darle sentido. Por lo tanto, él es un redactor, una persona que tiende a ocupar, y eso es bien interesante, que también muchas veces nosotros ya partimos del texto y lo leemos, pero hay que darse cuenta que cuando alguien va a transmitir o va a escribir algo, es todo un proceso de buscar las palabras adecuadas que me dicen o que quieren decir aquello que yo quiero transmitir.
Por lo tanto, el proceso de la redacción, de componer un libro, de redactar un libro, es todo un trabajo del escritor sagrado. Entonces, estamos viendo que básicamente estamos teniendo, humanamente hablando, dos líneas. No podemos decir personas porque acordémonos que la transmisión oral fue de generación en generación. Fueron muchísimas personas que oyeron y transmitieron a su generación, a su familia, ¿sí? Y estos recibieron y siguieron transmitiendo. Fue todo un proceso. Pero luego también viene cuando ya en un momento determinado deciden empezar a escribir. Y también aquí en esa parte es otro proceso, no podemos hablar ahorita necesariamente de una persona. Muchas veces nosotros, ya lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de que el libro se le atribuye a X persona, pero realmente el libro es hijo de una cantidad de personas que han colaborado, que han ayudado a que éste tenga lo que hoy tenemos. Entonces, el hecho de que una persona escribió algo, por ejemplo, algún texto, y esto fue conocido por esta otra, por la persona que está ya componiendo el libro y lo añade a su libro. O sea que es interesantísimo y muy bonito darnos cuenta que realmente son muchísimas personas las que colaboraron de distintas formas, tanto en la transmisión oral como en la transmisión escrita, para poder componer un libro. Y hay muchas veces, tenemos que, cuando leemos los libros, nos damos cuenta que aparecen los autores. Ponemos un caso concreto. En algunos escritos, el autor dice claramente que es el apóstol Pablo. Y vemos ahí, pues, que ya el apóstol escribe, firma, y en muchos textos dice, firmo de mi puño y letra, y yo Pablo, sí, o sea, sabemos que hay libros que conocemos el autor con nombre, sabemos quién lo hizo, ¿sí? Pero tenemos el caso de que hay libros que no tenemos la exactitud de la persona que hizo la versión final. En algunos escritos, la persona que escribió, la persona que prepara todo y une las diferentes tradiciones y lo va escribiendo, no sabemos quién fue, porque en el libro no lo dice. Ejemplo, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No dice quién fue. La tradición por muchos años dijo que había sido Moisés, pero ya cuando se compara se da cuenta uno, pues que realmente no puede ser. Alguna cosa pudo haber escrito él. O los libros históricos, el libro de los reyes, el libro de crónicas. No sabemos realmente, ¿sí? No aparece en el libro quién lo escribió. Otros escritos fueron redactados por una persona distinta a quien realmente fue el autor. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Un ejemplo podría ser, la persona no sabe escribir. Entonces hay un autor que lo va diciendo, lo va hablando, lo va analizando y hay otra persona que lo escribe. Entonces también está esa otra situación. No necesariamente la persona que lo escribió es la misma persona como que intelectualmente es el autor del libro. Y tenemos el otro caso,
que hay libros que llevan el nombre de una persona, pero realmente no sabemos si esa persona fue. Y estos en algunos libros lo hicieron o lo hacían por el hecho de que sabían que ciertos nombres, por ejemplo, tenían un cierto prestigio. Y entonces al poner el libro a nombre de esta persona que tenía ese prestigio, esta fama, era para el autor pues una manera más fácil de ser reconocido. O el caso de los proverbios, el libro de la sabiduría, el cantar, eh, algún libro del Nuevo Testamento, Hebreos, no necesariamente la persona que dice que lo hizo, él lo tiene que haber hecho. Muchas veces ocuparon los seudónimos para que el libro fuera aceptado, el libro fuera tomado en cuenta. Entonces vemos que tenemos cuatro casos, ¿no? El primero, pues el que decíamos, poníamos el caso del apóstol Pablo, cuando él escribe un libro y él lo firma, o sea, la persona que dice que fue, realmente fue. El segundo caso es que una persona, perdón, un libro no aparece el nombre, entonces no hay forma de saber quién lo hizo. En algo otros escritos, la persona que hace la escritura no es la persona que realmente lo ha pensado y lo ha dicho. Y el último caso, que sería el caso de que personas que ocupan un seudónimo para que su libro sea valorado y aceptado. Ahora, esto es bien importante lo que vamos a apartar acá. Que nosotros dudemos quién es el autor final. No estamos diciendo que estamos dudando de la inspiración. Son dos cosas distintas. La persona que escribió el libro tiene la inspiración, pero no necesariamente esa persona es la que dice que fue. ¿Sí? Este es un punto bien importante que debemos de analizar y pensar. No estamos poniendo en duda la inspiración, sino que simplemente estamos cuestionando si realmente el autor que dice que lo escribió era la persona que dice que fue. Pero no estamos diciendo nada más de la inspiración. Ok. Con respecto al texto bíblico, hay que ponernos a pensar que el texto bíblico es, aparte de todo el proceso que veníamos hablando en la primera parte, tiene otro problema, y es el hecho que el texto fue escrito en un idioma distinto al que nosotros hablamos y el que hablamos actualmente en el mundo. Y eso es un problema y es un reto, porque cuando se va a traducir, una cosa es aquello que está escrito, pero otra cosa es cuando nosotros lo recibimos en nuestro lenguaje. Sí, o sea, es todo un proceso. Otro problema que tenemos es, no existe ningún manuscrito original. ¿Qué estamos diciendo? Aquel primer escrito oficial ya que queda fijo en la Sagrada Escritura no existe, no hay ni uno. Nosotros lo que tenemos son copias de copias, pero el original con que fue inspirado y fue puesto no existe. Entonces aquí ya vemos que hay una situación compleja que necesariamente debemos de saberla ubicar para evitarnos malos entendidos y malas ideas. Cuando cuando el traductor se mete a pasar al idioma, tiene que ir a estudiar aquellas
lenguas en que las copias están. Básicamente estamos hablando de griego, hebreo, un poco de arameo. Entonces, y pasarlo a nuestro idioma, todo un proceso. Y, como decía, el proceso que ocupa para hacerlo la persona que está traduciendo se basa en la crítica textual, que es, y la clave de ellos es, buscan más la fidelidad que la antigüedad, o sea, que el texto se mantenga como se ha conocido en los diferentes manuscritos que hay. Entonces, la crítica textual es la base para las personas que pasan de los idiomas originales a nuestros idiomas. Y vamos a empezar a ver entonces ahorita las primeras traducciones. Y las primeras traducciones, o la primera traducción que se da, es la Septuaginta. Vamos a ver. Originalmente, el texto está escrito en hebreo. Y en la Septuaginta, o la versión de los 70, o ya sea por los números romanos o dicho en palabras 70, es más o menos de 280 años antes de Cristo. Oremos que con esta fecha normalmente es un aproximado, no es una cosa 100% cierta. Y esta es la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento. Y es que se pasa del hebreo al griego. Y se da en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Entonces, este es lo primerito, pasando del hebreo al griego. Esta versión es súper importante y ahí vamos a trabajar un poco. Esto es súper importante. Y es interesante que la persona que busca esta traducción es Ptolomeo II Filadelfo. Y según la tradición, él buscó y consiguió unos sabios judíos, según él, por eso se llama la versión de los 70, porque se dice que eran 70 sabios judíos que en 70 días cada uno tradujo por separado el texto y dio como resultado el Antiguo Testamento de la versión de los 70. Y ellos pasan del hebreo al griego koiné. Koiné era el griego que hablaba el pueblo, era el lenguaje común del pueblo, el que todo el mundo hablaba. Y esa es la traducción importante. ¿Por qué? Porque esta traducción de los 70 o la Septuaginta es la que posteriormente se convierte en el texto del Antiguo Testamento para la iglesia. Por eso es súper importante la traducción de la Septuaginta de los 70. En teoría, se cree que fue en los 280 años antes de Cristo y fue en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Repito, y es sumamente importante porque va a ser el Antiguo Testamento que la iglesia va a tomar, que los cristianos van a tomar. Él es Ptolomeo II, vivió del 308 al 246 más o menos antes de Cristo, y fue un faraón que gobernó Egipto del 285 al 246. Pero aunque él realmente no era de ahí, ¿no?
Eso lo vamos a ver más adelante, pero realmente a esta persona fue el que hizo esta situación de la traducción a- al griego. Posteriormente tenemos la Vulgata. La Vulgata, que quiere decir popular, común, del pueblo. Y esta es una traducción que hizo San Jerónimo de Sidón. Y él hizo una traducción de la Biblia entera, de toda la Biblia. Y él partió de los textos hebreos, del arameo y del griego, y él lo pasa al latín. Eso sucede a finales del siglo IV, alrededor del año 382, o antes tal vez, un poco después tal vez. Y él viaja a Tierra Santa, en las cuevas de Belén. Él va, vive allí, traduce, y esto se da por encargo de un papa que en la época se llamaba Dámaso, y era San Dámaso I. Y él es el encargado le dice, apoya pues todo el proyecto de San Jerónimo, y él logra la traducción a latín. Eso es bien importante, ¿por qué? Bueno, porque en aquella época el latín era el idioma del Imperio Romano. Era el idioma que mandaba, aunque realmente el pueblo pues seguía hablando griego, pero eh, a nivel de los principales y de los grandes de la época, pues sí hablaban latín. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque esta traducción es la que sirvió de texto oficial a la Iglesia Católica. Y se confirmó y se consagró y le dio todo el apoyo en el Concilio de Trento, en el año 1546. Entonces, esta traducción también es súper importante eh, tenerla en cuenta por lo que significó para la Iglesia en su momento. Y la primera traducción al español o castellano de la Biblia completa es la que se le llama la prealfonsina. Es en el siglo XIII, en teoría es en 1280 después de Cristo, y es la primera traducción que se hace al idioma español. Es importante también. Ahora, ¿de dónde se basa? Esta traducción se basó de la Vulgata de San Jerónimo. O sea, el texto estaba en latín y en esa época, en España, se traduce al castellano o español. Entonces, hemos visto las primeras traducciones que se dan, decíamos, de los idiomas originales en el Antiguo Testamento, la versión de los 70 o la Septuaginta, que pasa del hebreo al griego. Vimos luego después la Vulgata de San Jerónimo, que pasa de los idiomas originales hebreo, arameo y griego al latín. Y esta es para nosotros importante porque es la primera que se hace al idioma español y sirve de base la Vulgata de San Jerónimo y ya se ocupa para que las primeras personas que podían pues, leer en español la ocupen. Y aquí es bien importante que veamos que cuando se traduce, o estas personas que hicieron estas traducciones, y está comunicando, es complicadísimo porque la persona que está estudiando el texto original debe de pasarlo
al otro idioma y por lo tanto tiene que interpretar, porque no necesariamente existen en cada idioma las palabras exactas que dicen lo mismo. Sí, o sea, de hecho, nosotros mismos nos damos cuenta que actualmente muchas veces las traducciones no son, si vas a hablar en idioma español, se habla de una forma, si alguien esto lo quiere pasar al inglés, no necesariamente está diciendo lo mismo. O sea, pero tiene que guardar la fidelidad. O sea, que el que traduce también interpreta. Y para poder traducir, interpretar, también se tiene que ser fiel al texto. O sea, a la idea que tiene ese mensaje, el pensamiento de la Biblia. O sea que no necesariamente tenemos que eh, pensar que cuando se traduce van a ocupar exactamente las mismas palabras, pero lo importante es que estén dando el mismo mensaje, ¿sí? O sea que la traducción tiene que ser de tal manera que lo que tenía o que lo que tiene el texto original, nosotros en el siglo XXI lo estemos también recibiendo. Por eso el tema de la traducción es súper importante. Tenemos que tener un gran cuidado porque eh, eh, desgraciadamente muchas veces no se han ocupado o no se ha sido tan fiel a la idea del mensaje, por un lado, y mucho peor cuando hacemos alguna lectura fundamentalista, o sea, totalmente se pierde el sentido. Entonces, traducir pues es un problema, no es nada fácil, porque tiene que serse fiel, lo más fiel al texto, pero lo más importante, al pensamiento. ¿Qué nos quería decir el texto original y cómo pasarlo al lenguaje actual? Por lo tanto, el emisor original, hoy el mensaje se pasa por escrito hacia un receptor. Y este receptor tiene que recibir el mensaje original o lo más fiel al mensaje original que se pueda, porque si no podemos ya tergiversar el mensaje, ¿sí? Modificarlo, cambiarlo o equivocarnos. Y hoy vemos el problema entonces de las traducciones. Normalmente tendemos a dos tipos de traducción. Una es la traducción literal, que se supone que es una traducción palabra por palabra o las palabras más allegadas, más parecidas a los manuscritos originales. ¿Sí? O sea, es una traducción más apegada. Pues hay Biblia famosa, ¿no? Voy a mencionar aquí la más famosa en esta línea, es la Biblia de Jerusalén. Pero hay otras también en el idioma español. Y busca ser lo más fiel posible al texto original, a la palabra original, la palabra que más cerca está. Ese es un tipo de traducción. La otra traducción es más popular, que trata de ser fiel al texto, sí, siempre, al idioma original, pero en un idioma más actualizado, tratando de acercarse, sí, lo más posible al original, pero también lo más posible a nuestra forma de hablar y entender. De hecho, ustedes han visto que hay muchas Biblias que últimamente se miran más, es con respecto a textos que como se habla en América Latina. Voy a poner un ejemplo. La Biblia de nuestro pueblo, una Biblia muy buena. El texto ocupa el texto del padre Choquel, pero los comentarios y la traducción están hechas de tal manera que en América Latina la entendamos mejor porque nosotros ocupa modismos, giros idiomáticos que nosotros ocupamos más.
También en la misma Biblia de Jerusalén hay una versión para América Latina que ocupa un lenguaje que a nosotros nos es más fácil de entender. Fue la famosa latinoamericana también, la Biblia de América. O sea, hay varios textos Biblias, perdón, que buscan que nosotros, los que vivimos ahorita y que tal vez no necesariamente tenemos o tenemos un conocimiento de ciertas palabras, pero que ocupamos un lenguaje más común, lo podamos leer y lo podamos entender. Pues básicamente son los dos tipos de traducciones que se dan mayoritariamente, ¿no? El más literal, que se preocupa más de ser más fiel a las palabras, y el otro, el que se trata de que sí ser fiel a las palabras, pero pasado a un idioma que estamos hablando actualmente. Bien. Y ahorita vamos a ver un poco de lo que es la escritura y la tradición, o la historia de la salvación judía. Básicamente porque estamos más en el Antiguo Testamento. La monarquía en Israel empieza hacia el año 1020 a.C., 1000 a.C. Acordémonos que Israel no tiene reyes, y el pueblo le pide a Dios rey. Y empiezan, pues, los primeros reyes. El primer rey Saúl, David, Salomón. Pero al mismo tiempo que ya les pusieron rey, pues empiezan ciertos problemas, ciertas injusticias con el pueblo. Y es en esta época que ya la monarquía se está estableciendo, el reino está unido, cuando empieza a escribirse la historia. O sea, los primeros textos, estamos diciendo que se empiezan ya a poner en forma a partir de este momento. Ya toda esa tradición oral que el pueblo ha estado oyendo, que ha estado recibiendo, se está poniendo poco a poco ya por escrito. Posiblemente ya hay textos escritos, pero se le da ya forma como libro a partir de esta época, que se empiezan a juntar diferentes tradiciones. Y como se van poniendo por escrito y al mismo tiempo están pasando ciertos problemas. Y esos problemas es básicamente que el pueblo y los gobernantes, de una manera especial, están olvidándose del pacto de Dios con el pueblo. ¿Sí? Y se están apartando de la fidelidad a Dios, a su alianza, y poco a poco empiezan ellos a apartarse del mensaje de Dios. Y empiezan a ver diferentes problemas. Y después de Salomón empiezan los problemas. Y hacia el año 931 a.C., ya el reino unido se divide. Tenemos al norte 10 tribus, que se va a llamar Israel, y en el reino del sur 2 tribus, que va a ser el reino de Judá. Entonces, en todo este proceso es fundamental entenderlo porque el pueblo de Israel es en base a todas estas situaciones de su vida, de sus experiencias, de sus problemas, cuando las voces van a empezarse a oír. Y el reino del norte es el primero que cae por medio del imperio asirio en el 722 a.C. Hay un gran descontento y el reino del sur se cree el bueno. ¿Sí? Entonces, hay una presión, hay una
se mira mal a los del norte porque han fallado y les ha pasado lo que les ha pasado y ellos se creen muy santos y muy buenos. En el norte, entonces, podemos ver los profetas que anunciaron a su pueblo que siendo infieles y fallando en la alianza con Dios, pues iba a pasar lo que pasó. Y ahí tenemos, acordemos en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, a los profetas Elías, Eliseo, que no escribieron nada y que solo se mantuvo su recuerdo, su tradición. Y otros como el profeta Amós y Oseas, que sí escribieron y que fueron anunciando y diciéndole a Israel todos sus errores, todos sus fallos, todas sus injusticias, su opresión, su explotación. Y el resultado es que van al destierro. Asiria pues toma el poder, lo saca de ahí y lleva a vivir ahí gente de otros lugares. Algunos se quedan y se mezclan. Y entonces viene luego el Reino del Sur. El Reino del Sur empieza a fallar también, empieza a cometer errores y un imperio más grande, Babilonia, sometió a los asirios y luego sometió también a los judíos. Y al 586 se da la destrucción de la ciudad y por lo tanto se destruye el templo. Queda desolado y a los judíos van al exilio. No todos, pero sí las clases pudientes, los ricos, los sacerdotes. Todos ellos van al exilio, a Babilonia. Y un resto queda de pobres ahí, queda en la ciudad viviendo. Pero es el otro gran problema que vive el reino del sur, el reino de Judá. Los profetas de esa época que anuncian y hablan al pueblo, el primer Isaías, Habacuc, Sofonías, Ezequías, en ese momento, en esa época, también en el exilio, en el preexilio y en el exilio se dan los libros de Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, algunos salmos. ¿Sí? Y cuando ellos van al exilio, pues los judíos empiezan a fundamentar su fe, a hacerse fuertes en sus creencias, dándole fuerza a la circuncisión, al respeto del sábado, porque realmente no tienen templo. Y poco a poco Dios empieza a mandarles igual profetas como el segundo Isaías y les empieza a anunciar que va a haber una liberación y van a volver. Y de hecho, ellos terminan el exilio en el 537. Sucedió que en el 538 el rey persa Ciro el Grande derrota a Babilonia, conquista a Babilonia y lo destruye y autoriza a que en el 537, un año después, los hebreos puedan regresar a Judá, a la tierra prometida. Y ellos han pasado 50 años en el exilio, van a volver a reconstruir lo que fue, donde ellos estaban, donde ellos vivían. Pero resultó que años después, los persas, que son los grandes dueños en la época, también son derrotados por otro imperio más grande, un imperio enorme, enorme, enorme. Y
tan grande es que a Alejandro de Macedonia se le conoce desde esa época como Alejandro Magno. Y él, pues, toma todos estos terrenos de los persas y obviamente, pues, ahí está Israel, ¿no? Y se da el problema que Alejandro Magno muere en el 323 y los generales de él se reparten todos los territorios. Babilonia y Siria fueron gobernados por los Seleucidas y Egipto por los Ptolomeos. Aquí vamos a ver, todo esto es el mapa, si ustedes logran ver, todo lo que fue el imperio de Alejandro Magno. Era tremendamente grande. O sea, llegaba hasta la India. O sea, desde Grecia hasta la India. O sea, uno empieza a ver, o sea, realmente era enorme. Egipto, todo eso, o sea, todos donde estuvieron lo que es Turquía, Grecia, Israel, el imperio asirio, babilónico, persa, todo eso fue dominado por ellos. Ellos tomaron el control de todo eso y por eso ellos, una de las cosas más interesantes es que cómo fue un imperio tan fuerte que fue penetrando a cada una de las culturas que estaban ahí, que ellos iban tomando. Y es por eso que empieza a hablarse griego. Entonces Ptolomeo, que fue el que decíamos hace un momento, hace la traducción en la Septuaginta, que pasa al griego es por esta razón, porque él es el encargado de Egipto, o él es el faraón de Egipto, pero es porque unos descendientes de él, pues, son de los generales que se dividen el imperio. Pero tenemos que también ser claros, el hecho de que se traduce la Biblia del hebreo al griego, pues no es aceptado por los judíos, especialmente por los que viven en la zona de Judá. Y esto es más bien, es aceptado y es tomado en cuenta por los que viven en la diáspora, especialmente en Egipto. Y los libros en esta época que se producen en la época que Grecia ha tomado todo el poder en todo este Medio Oriente, pues básicamente son en contra de ellos, ¿no? Y uno, pues, de los libros que nosotros podemos leer que son fuertes, que se producen en esa época y hablan de ese momento histórico, son los libros de los Macabeos. ¿Sí? Ellos están hablando de ese momento histórico, cuando los griegos son los que dominan todo el Medio Oriente. Y hay unos libros que nosotros lo tenemos en nuestro Antiguo Testamento, que son los llamados deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos tenían un problema. Fueron originalmente escritos en griego. Y por eso los judíos no los aceptan. Pero para los judíos que sí han traducido, que digamos en la diáspora, que sí han traducido el Antiguo Testamento al griego, para ellos no hay problema. El problema es con los judíos que viven en Judá. Ellos no los aceptan dentro de su canon. Y eso es porque nosotros tenemos 7 libros más en el Antiguo Testamento. Y son los libros deuterocanónicos que fueron básicamente escritos en la época de que los griegos han tomado el poder en todo el Oriente Medio. Bien, no sé si ahorita hay alguna pregunta o alguna duda, alguna explicación extra que pueda dar. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. En la Septuagésima se llama, o sea, recibe el nombre por los 70 sabios y 70 días, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, la Vulgata
y la prealfonsina, o sea, tienen ese nombre por algún motivo, ¿verdad? ¿O cómo? Gracias. Sí, correcto. La Septuaginta o versión de los 70, tiene usted razón, es por esa razón, por los 70 sabios que se cree o que la tradición dice que escribieron el texto y lo de los en teoría lo hicieron pues en 70 días. Ahora, en el tema de la Vulgata, el nombre le vino porque el pueblo hablaba el latín, pero al pueblo se le decía el vulgo. O sea, era la versión para el pueblo, para el vulgo. Actualmente nosotros como que hemos puesto un nombre peyorativo a eso y decimos que una persona es vulgar. Pero realmente en, mm, originalmente no tiene esa acepción o esa forma de comprensión, sino que se le llama vulgata porque es lo que el pueblo podía hablar, entender. Y en el caso de la prealfonsina, realmente el nombre le viene porque en el siglo XIII en España hay un monarca que se llama Alfonso X, que le pusieron el apelativo de El Sabio. Entonces, en algunos textos, si usted busca, puede encontrar como prealfonsina o alfonsina, pero es igual. Si los nombres partieron o nacieron de algo que sucedió. En el caso de Alfonso X, pues, ok, fue por él. En el caso de la Vulgata, pues por el nombre, porque era para el pueblo. Y en el caso de las 70 o Septuaginta, por los 70 sabios que en 70 días la tradujeron. Pero igual, eso de la versión de los 70 no fue en 70 años, ¿verdad? Perdón, en 70 días, pues fue más tiempo, pero la tradición le quiso dar esa idea, que fueron los 70. Muy bien, no sé si me pude dar a entender a su pregunta. Sí, muy bien, gracias. Luis. Ok, Luis, otra pregunta que pueda, dígame. Luis, ¿con qué criterios se aceptaron los libros que en principio fueron escritos en griego, pero que luego los judíos no los aceptaban, pero sí los 70? ¿Qué criterios más o menos se utilizaron como para poder agregarlos en el canon de los 70? Ya, básicamente cuando se hace la traducción de los 70, em, la idea de Ptolomeo II era tener en Alejandría, digamos, la biblioteca más grande que se conocía. Y él quería tener también la sabiduría del pueblo judío. Entonces, ellos hacen una primera traducción, pero en la época que lo hacen, ya hay otros libros que estamos hablando de los deuterocanónicos, pero que tenían el problema de haber sido escritos en griego. Entonces, el problema no era tanto, digamos, en el caso de la Septuaginta, el caso se vuelve en el caso de los judíos, que el hecho de estar escrito el libro en un idioma que no era el de ellos, no los aceptan. ¿Sí? El problema se da más en el canon judío. Me parece que más adelante se va a estudiar un poco del tema de los cánones. Pero Así es. a nivel de los judíos, es en ellos se reúnen en Yamnia hacia el año 100 y ellos son los que deciden los libros que van a aceptar como para ellos. Pero ellos, o sea, de entrada, todo lo que huele a griego no lo aceptan, porque acordémonos que ha sido el imperio invasor. Entonces, todo es de parte de los judíos, pues todo es en contra de lo que tiene que ver con los griegos. No sé si pude, pero sí yo sé que a nivel de, cuando estudiamos el canon, ellos van a tomar más todos esos puntos, ¿sí? No sé si el padre Manuel pudiera dar una explicación mejor. Bueno, no, has hecho muy buen trabajo, Luis. De verdad te felicito. Solamente recordarles que a lo mejor ustedes dicen, ay, nosotros ya damos por hecho que ya tenemos la Biblia en español, en nuestro idioma,
pero todo esto ha costado lágrimas, se han silenciado voces, ha habido pleitos de un lado y del otro, porque cómo traducir la Biblia primeramente con la versión de la versión de los 70, cómo traducir la Biblia en un lenguaje que no es divino, porque la gente también en sus liturgias, en sus celebraciones, Dios también requiere un lenguaje que es exclusivo de Dios. Y como que no nos hemos librado de esta idea, ¿verdad? Al utilizar incluso en el español en nuestras liturgias, no es las palabras estas rebuscadas que a veces la gente ni entiende en la plegaria eucarística, que no es el lenguaje todavía que es del pueblo. Bueno, en la versión con los hebreos, del hebreo pasar al griego fue verdaderamente una revolución. Ya después con esta historia de la versión de los 70 ancianos y de todo, que soñaron lo mismo y que escribieron en una noche todo esto, bueno, los vieron como una señal de Dios, de que Dios permitía que se tradujeran, porque los hijos de los que se habían quedado, de los que no se fueron al exilio, ya no hablaban el hebreo. El idioma griego les influyó tanto, entonces los lenguajes tienen que cambiar, los lenguajes tienen que modificar y también la religión tiene que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas. Entonces, allí ese fue el primer gran momento muy revolucionario del cambio del hebreo, del hebreo al griego. Después, otro momento muy importante para nosotros va a ser con la versión de, cuando ya se escribe en el Nuevo Testamento, se escribe en el griego de la Koiné, el griego que la gente habla, no es el griego clásico, aunque algunos autores parece ser que sí conocían el griego clásico, se deja ver bastante en algunas frases, en algunos tratados son verdaderamente joyas de la retórica griega, del griego clásico, pero es el griego de la Koiné. Después, cuando Jerónimo, y ahí por ahí alguien preguntaba que también estaba esta Paula, Jerónimo se da la tarea de traducir del hebreo y del griego a la Vulgata, al latín. También hay que reconocer la presencia de las mujeres. Hubo muchas mujeres que Jerónimo había educado en Roma, entre ellas Paula, todas las matronas ricas, que le siguieron a las cuevas de Belén y también le ayudaron a traducir. Y aparte, Jerónimo también tenía un informante que conocía el idioma hebreo, que era su primer idioma. Así que fue todo un equipo que rudimentario equipo, pero fue un equipo. Así que todo el mérito no se lo debería de llevar Jerónimo, sino se lo debería de llevar todo un grupo de personas que tradujeron del griego al latín, a la Vulgata. Y eso también fue una gran revolución dentro de la historia bíblica, porque otra vez los mismos problemas. Se puede traducir a un idioma que no es el idioma aceptado por la iglesia o donde fue inspirado. Y bueno, ya después Luis nos hizo el favor de rastrear estas ideas con la idea de la Biblia prealfonsina. Después van a venir otras traducciones, especialmente para el mundo católico, para el mundo protestante, cuando la Reforma. Acuérdense que todas estas ideas tienen toda una historia. La primera, también después, otro momento importante dentro de la traducción va a ser, por ejemplo, con Alemania, con Lutero, el traducir la Vulgata a la lengua vernácula, al alemán. Entonces, en nuestro, y luego en inglés con el James Kane version, ¿no? Después con nosotros para español, bueno, está la prealfonsina y después también van a jugar papel importante Casidoro de Sevilla y Valeriano, la Biblia Valera. Estas para las tradiciones de los protestantes. ¿Por qué? Porque estos dos monjes, que también eran católicos, que eran de la congregación de San Jerónimo, también tenían la idea, influenciados por la Reforma, de poner la Biblia al alcance de la gente. Lamentablemente la iglesia todavía no estaba a la altura. Bueno, les llevaron a juicio, salieron de los conventos, anduvieron viajando por toda Europa con estas ideas porque querían llevar la Biblia. Y esas son como los orígenes de la palabra de Dios que se ha encarnado para llegar a nuestro idioma, ¿no?
No estoy muy seguro cómo llegó, a lo mejor si está Almir, sé que está Almir o Antonio, no sé cómo llegó, cuál fue la primera versión de la Biblia al portugués. Desconozco esa tradición. Entonces, pero para que tengamos un poquito de reverencia y digamos, ahora tenemos la palabra de Dios, pero esta palabra, para llegar a tener lo que hoy a veces damos por hecho tan fácilmente, ha costado verdaderamente lágrimas. Gracias de verdad, Luis, por toda esta gran información que nos has dado. Almir, ¿tú conoces cuál fue la primera traducción al portugués? La primera traducción al portugués, pero comercialmente distribuida al pueblo, fue la de Ave María, acá en Brasil. Teníamos otras publicaciones en Portugal, pero al portugués de Brasil, paréceme que fue la de Ave María. Para Brasil. Años. Sí, para para Brasil. Brasil. Ok, esta publicación de Ave María es prácticamente de la Biblia de los Claretianos de Brasil. Sí, correcto. Sí, sí. Entonces, esta es una Biblia muy conocida. No sé cuántas ediciones ya llevará, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de que nuestra Biblia del pueblo la agarrara un grupo y que fuera la única, pues estaríamos en una situación muy privilegiada. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ha habido todo este trasfondo histórico que ha costado lágrimas. Por eso cuando la gente dice, la Biblia dice y saca el texto así sin pensar todo lo que ha estado detrás, a uno casi como que le dan ganas de llorar, de decir, ay, si supiera todo lo que ha costado tener esta palabra de Dios, ¿no? Muy bien, Luis. ¿Otra pregunta, alguna otra duda que podamos? ¿Ya has terminado Sí, padre. todo? Ok, Ya. muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? O comentario. Miren, también. a lo mejor para ustedes en algún, les puede decir, esto es un poquito, a veces son textos muy secos, como les dijera, que no pueden dar vida. Pero esta es la información que necesitamos en los cursos introductorios. Esto es la información que necesitamos de ir viendo, ir conociendo. Y bueno, tengan paciencia, ya llegarán temas más atractivos que se le pueda sacar más jugo. Manuel, de verdad, Luis. ¿puede quitar la presentación, por favor, para que nos veamos todos? Ahí donde esté. Perfecto. Gracias, muy amable. Gera, ¿hay alguna otra pregunta en el chat que no vi? Una sugerencia quiero, por favor. Sí. Pueden pasar un poco los días más al paso porque entonces estamos un poco atendiendo ahí para poder escribir y grabar algo en nuestra cabeza para que se le pueden pasar un poco más lento. No le entendí, hermana. Perdón. ¿Qué era lo que pedía que pasáramos más lento? Los días. Las diapositivas. Si la podría pasar. Oh, el PowerPoint. Ok. Bueno, Todo, se las vamos. Se está grabando toda esta clase, todos los vamos a grabar y se les va a enviar también toda esta presentación. Más tarde mañana o pasado mañana, entonces tranquilas. Pero si hay una pregunta sobre todo lo que he explicado ahorita nuestro hermano Luis, pues lo pueden hacer. Miren, y referente también a lo de la grabación, veo que hay personas que dicen que no les llegó la clase, que no les llegó el video, que sin el enlace. Muy probablemente es porque no se han registrado a nuestra página del www.ibicla.org. Asegúrense de que estén registrados, vayan a nuestra página, regístrense, porque esa es la única comunicación o el único correo que tenemos para enviarles la información y la clase. Alguien preguntaba, creo que vi que si la Biblia ya es cuando ya tenía los capítulos y los versículos. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablamos de eso? ¿Cómo fue la versificación? Decíamos que esto es muy reciente, lo de la versificación de los capítulos y de los versículos. ¿Alguna otra pregunta, comentario que le quieran hacer al hermano Luis? Luis, yo tengo una pregunta. Me llamó la atención
que usted expresaba que el autor bíblico a veces no era propiamente el escritor, sino que había otra persona que se escogía. Por lo menos a mí me tiene así en ascua o inquietante cuando Gálatas en el capítulo 6, 11, Pablo dice, mira con qué letras grandes os escribo de mi propio puño. La pregunta que a mí me viene es, o es que él nada más escribió eso, o la carta de Gálatas lo escribió otro personaje. Entonces me gustaría que si es así, o es alguna interpretación errada que tengo. No, bien, Gálatas es una de las cartas propias del apóstol Pablo, ¿sí? Em, de hecho, en el Antiguo Testamento tenemos las cartas que le llamamos propias de él, y luego tenemos cartas que no necesariamente fue escrito por él, pero pudieron haber sido escritos por escuelas de él o discípulos de él, ¿sí? Que daban el mismo mensaje que el apóstol Pablo, pero que no necesariamente fueron de su puño y letra. De hecho, en el caso de Gálatas, pues él lo dice textualmente. Y luego también tenemos el caso de otro tipo de cartas que tal vez fueron ya una reinterpretación del mismo Pablo. Entonces, me parece que eso lo van a ver más al detalle, pero sí lo que importante es que en la autoría del texto bíblico tenemos textos que sí son de la persona que dice que es. Textos donde algunas personas, textos donde en el libro no dice quién. Hablábamos del caso del Pentateuco y otros libros así, Reyes, Crónicas. Luego, el otro caso es de autores en que posiblemente ellos eran como el autor intelectual, pero ocuparon algún escriba, algún secretario. Y el otro caso es de aquellas personas que ocupaban un seudónimo. O sea, que decían, este escrito lo hizo fulano de tal, pero históricamente vemos que no puede concordar. Pongo un ejemplo, el libro de la sabiduría. Pues es el último libro del Antiguo Testamento. No lo pudo haber hecho Salomón. Y muchas veces se ha interpretado que Salomón lo hizo. Entonces, por eso es bien interesante y muy importante en el caso, este tipo de cursos que se está dando, porque poco a poco vamos a ir avanzando por ejemplo, en los diversos temas. Pero que debemos de tener claro es que no lo hay escrito, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, si aparece en el canon, y lo que estamos diciendo es que es texto inspirado, aunque no necesariamente esté ahí. Si está en el caso del Nuevo Testamento es porque bueno, no sé si es la siguiente clase o en unas 2 clases van a estudiar el tema del canon y ahí van a explicar los criterios que se dieron para que cada libro entrara dentro del canon. Ahora, como dice el padre Manuel, esto fue todo un proceso, no es algo que vino y que se dijo así va a ser. No, pues todo un proceso no corto y claro, como hizo el padre Manuel también, ahorita tenemos el producto final. Nosotros agarramos la Biblia y está bonita, diferentes tipologías, presentaciones, tamaños, todo lo está bien, pero todo llevó un proceso, no fue algo que como me parece que el Corán piensa que cayó del cielo y así está. Entonces, no sé, el padre Manuel, si puede redondear esto. Nada más recuerden que hablar de autoría o hablar de saber exactamente cuándo se escribió, quién lo escribió, recuerden que estamos tratando con documentos, textos de hace 2000 y tantos años.
que es muy difícil realmente tener la certeza con los criterios históricos que ahora exige las ciencias modernas. Es muy difícil en cuestión de autoría saber exactamente quién está detrás del texto. A veces tenemos, en el caso, por ejemplo, de las cartas de Pablo, sabemos por lo menos que 7 cartas son auténticas de Pablo. Y hay otras cartas que llevan el nombre de Pablo. Y en algunas cartas auténticas de Pablo, efectivamente, Pablo dice, yo lo firmo con mi puño y letra. En la carta a los romanos, por ejemplo, utiliza a un secretario que se llamaba amanuenses. El amanuense Tercio lo firma. Y esa es una de las razones por las cuales uno ya después cuando hay tanta insistencia de yo Pablo, prisionero, yo Pablo, es lo que a uno le viene a la duda, no es Pablo. Pretende o toma el papel de Pablo para influenciar a la comunidad. Pero todo esto lo vamos a ver cuando ya veamos los textos en definitivo. Hay una pregunta que dice que ¿por qué se domina a septiembre el mes de la Biblia? Y este es el mes de la Biblia porque el día 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducida desde las lenguas originales, y fue por Casidoro de Reina. Esta fue la razón por la cual se le dio o se designó. Ya después los católicos trataron de ponerla allí como decir que era día del San Jerónimo también. San Jerónimo es de ese mes. San Jerónimo también es del mes de septiembre, pero la razón histórica es porque por vez primera, el 28 de septiembre, el pueblo finalmente tuvo la Biblia en sus manos. Recuerden también que escribir una Biblia para un copista antes de la imprenta se le llevaba 25 años. 25 años de su vida dedicado a escribir una Biblia. Entonces, por eso es que la Biblia la tenían guardada, porque se le iban 25 años de una persona. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Miren, qué bueno que van saliendo estas preguntas, pero más adelante recuerden que van a ir saliendo otros temas que van a ir complementando y van a ir dando respuesta a estas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Padre, Oscar. hacen una pregunta, perdón, ¿cuál Luis. sería la mejor para estudiar? ¿O qué recomendarían? De Biblia, bueno, hay diferentes, no sé si ya hablaron de de las Biblias, bueno, hay versiones muy populares, versiones que se adaptan muy bien al lenguaje como uno habla, especialmente en América Latina. Para estudiar yo recomendaría nuestra Biblia, la Biblia de nuestro pueblo y también la Biblia de estoy Jerusalén. enseñando yo acá. La Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén o la Biblia de nuestro pueblo son muy buenas traducciones porque se apegan más a los idiomas originales. Ahora hay otras Biblias de unas traducciones más populares, ¿no? Como la de Dios habla hoy, o la Biblia latinoamericana, o la Biblia para el joven. Pero bueno, si ustedes quieren hacer una buena inversión y quieren comprar una Biblia para estudio, estas Biblias son buenas. Oscar. Sí, bueno, Luis decía que, bueno, es todo agradecer el proceso de exposición, ¿verdad? Decía sobre todo en el trabajo del amanuense. Y ya se hizo. Decía que ciertamente no hay error en la inspiración. Puede haber error en otros elementos, digamos, pero no en la inspiración. Entonces estaba pensando en el tema del machismo, que puede ser un factor cultural, digamos, en las tradiciones bíblicas. Entonces, porque, digamos, está muy metido, ¿no? Entonces, pero cómo la inspiración
no sé si ha venido doblegando al machismo o el machismo doblegando a la inspiración, y por eso que han prevalecido muchas cosas ¿Tú que han quieres que afectado tú quieres que precisamente nos a, crucifiquen, verdad, Oscar? no sé lo que quieran, pero digo que me llamó la atención esto que dijo Luis, ¿no? Que ciertamente en la inspiración no hay error, pero entonces quiere decir que puede haber error en otros elementos, dígase culturales, dígase otros aspectos que son propios de la persona humana, ¿no? No sé, yo sé que es un tema bastante espinoso, pero que me llamó la atención en cuanto a lo que dijo Luis, ¿no? Bueno, le voy a contestar por Luis, mire, estos temas van a salir casi al final del curso. Van a salir al final del curso cuando hablemos de exégesis y de hermenéutica. Primeramente, la Biblia también se encarna dentro de una cultura y de un contexto. Tú no puedes pedirle a Jesús que de pronto sea el gran liberador de los esclavos. Sabemos que, por el caso de la esclavitud, sabemos que en la esclavitud está todo un pueblo, es una institución. La gente llega a pensar de que hasta el 70-80% del imperio era esclavo. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento, parábolas que hablan de la esclavitud. Jesús, o inspirado por el Espíritu, pero al mismo tiempo es persona de su tiempo, no reta la institución de la esclavitud. Nosotros ahora la retamos porque es deshumanizante, porque ya nacieron los derechos humanos. Pero Jesús, Pablo tampoco reta directamente la institución de la esclavitud. Ahora, leyendo más críticamente a Pablo y a Jesús, uno puede ver que ciertos dichos de Jesús, que ciertas cartas de Pablo pudieron ser interpretadas como signo de liberación para los esclavos. Por ejemplo, Jesús tiene algunos textos donde dice, ya no les llamo a ustedes esclavos, a ustedes les llamo amigos. Muy probablemente los esclavos cristianos tomaron eso seriamente y comenzaron a decir, me tienes que tratar como tu igual, como tu hermano. Esas son las voces que se han ido perdiendo. O la parábola de Jesús de que dichoso al esclavo al quien su amo al regresar lo encuentre en su puesto. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal y le servirá, lo sentará a la mesa. Esto es increíble. Esto no se hace en el mundo real. Lo que está proponiendo Jesús es prácticamente una revolución contra cultura, aunque no directamente cuestionó la institución de la esclavitud. Sí, su propuesta iba más allá de los valores convencionales de aquella época. Cuando Pablo dice, por ejemplo, que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre, muchas personas probablemente tomaron la carta de Pablo como un manifiesto. La carta, por ejemplo, a Filemón. Recibe a mi Onésimo no como un esclavo, recíbelo como un hermano. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que Pablo va a ir contra cultura. Pero no obstante, en cuestión de machismo, de patriarcalismo, de género, tenemos que situarnos en el contexto de aquella época. Y ahora, desde nuestras situaciones muy particulares, retar esas interpretaciones, ese abuso que se ha hecho de la palabra de Dios. Pero al final de casi las dos penúltimas clases, podemos ir viendo no solamente del machismo, cuestión de género, por ejemplo, donde a la mujer se le considera como una herramienta más de la casa, alguien que no cuenta, alguien que no se valora, cuestión de raza, cuestión de abusos contra la tierra, abuso contra las minorías sexuales. O sea, cuando tú ya ves la Biblia, parece que más bien ha sido abusada para seguir sometiendo en vez de dar vida. Y esto es lo que queremos nosotros. En vez de usar la Biblia para someter a la tierra, a la persona que es diferente, usar la Biblia para liberar. Usar la Biblia para que la gente se sienta digna otra vez, de recuperar otra vez su dignidad delante de Dios. Padre Marco, parece que te quería hablar. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que hay varios temas y como hay que tomar en cuenta los contextos de aquella época y lo que estamos viendo ahora. A mí ahora esta actitud del pueblo judío, somos el pueblo elegido.
somos el pueblo escogido, somos el pueblo que tiene el mensaje. Todo aquello que está escrito en otro idioma no es parte de. Eso es un cierto clasismo religioso, un cierto racismo religioso. Esa actitud de que nosotros somos los escogidos, somos Dios está con nosotros y no con los demás. Y yo creo que esto es lo que se tiene que valorar ahora, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos, por ejemplo, ser racistas o ser o decir, ay, no, sí, la Biblia promueve la esclavitud, porque ya tenemos 2000 años de avances, ya han nacido los derechos humanos, ya la iglesia también ha aprendido antropología, y aunque nos cuesta todavía mucho para invitar y hacer a todas las personas parte de la comunidad de Jesús, pues estos son los avances estos son los campos donde la Biblia se tiene que releer con otros ojos, con otra mirada, con otro corazón, con ojos de compasión para la persona que es diferente, que desde nuestro punto de vista es diferente, ¿no? Entonces yo creo que estas son las relecturas que vamos a ir hablando después. Miren, me gustaría, antes de abrir otra vez para preguntas, me gustaría darle la voz a Erika para que nos explique acerca de la plataforma. Luis, de verdad, muchísimas gracias. Has hecho un trabajo excelente. Estoy muy orgulloso de todas las personas que han ayudado. De verdad, esto es lo que da vida, ¿no? Uno dice, bueno, al final parece ser de que... Gracias, padre. Buen trabajo. No cayó en vano las usted. palabras. La semana anterior también de primera, de lujo. Hasta el provincial nos felicitó. Bueno, así que ahí estamos. Erika, hermana Erika, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Ok, ¿por qué tal? no nos presentas el foro? Dinos cómo trabaja, dinos cuáles son las reglas. Todos los secretos, sí, bueno, qué lindo ir viendo cómo nos vamos animando a preguntar, a comentar de a poco, porque la palabra va haciendo eso a nosotros, nos va animando especialmente a poner en palabras las dudas, las preguntas más esenciales y animarnos, porque es un poco a poco y un paso a paso que nos va animando. Entonces, con esta idea y con esto que nos va pasando, entendemos que en la semana se pueden ir soltando estas preguntas y por eso creamos un foro, que es un espacio común en una página, que nosotros queremos invitarlas a que se registren y que participen, porque hoy se pudieron hacer estas consultas muy interesantes y sabemos que otras van a ir surgiendo. Entonces la idea es que podamos ver ahora cómo suscribirnos al foro y cómo utilizarlo. Y acá tenemos unas poquitas diapositivas, no queremos marearlos y marearlas. Esta información después se va a mandar por correo electrónico para que puedan verlas tranquilas y tranquilos mañana y en la semana, pero básicamente esto funciona así. Y ahora les voy a compartir la pantalla para que lo veamos aquí. Bien, nosotros lo llamamos foro Ibicla. A ver, lo pongo en grande aquí. ¿Se ve? Ahí está. Bien. Van a tener que tipear esta dirección, acceder a esta dirección que se llama ibiclaforoactivo.com y es una suscripción común como cualquier otro espacio que van a tener que elegir un nombre de usuario sencillo. Van a usar su correo electrónico y van a elegir una contraseña, ¿sí? Guárdenla en sus computadoras, tenganla a mano. Nosotros ahora también le vamos a compartir esta presentación para que no la pierdan. Y el foro se ve de esta manera. Esperen que voy a bajar acá, aquí. Van a encontrar un espacio de registro, arriba a la derecha. Esperen que ahí. Aquí. Hay un espacio de registro a la derecha. Y ahí es donde van a elegir nombre de usuario, usan su correo electrónico y una contraseña. Una vez que ya están registrados, puede quedar guardado en las computadoras y cuando ingresen va a aparecer, van a tener que ir a la parte de conectarse usando los datos que eligieron. Y cuando ingresen se va a ver esto. Hay una parte en la página que dice tu primer foro.
Nosotros lo que fuimos haciendo fue abrir un primer foro con el tema de la semana pasada, y vamos a ir respetando semana por semana cada tema. A partir de mañana también abrimos un segundo foro, que es el tema 2, para que en cada espacio de foro se hagan las consultas de los temas puntuales. Entonces, cuando accedemos, por ejemplo, ustedes van a ver en la página nombrados de esta manera: tema 1 y el tema que corresponde. Por ejemplo, el tema 1, Introducción a las Sagradas Escrituras. Esto es lo que, si ya se registraron, lo pueden ver, o cuando se registren lo van a ver. Y hay dos espacios más. Uno, que son las pautas básicas de convivencia para el foro, que para nosotros es muy importante porque es el espacio de diálogo, y que esperamos que sea un espacio respetuoso. Entendemos que todos traemos nuestra historia, nuestras formas de comprender la palabra de Dios y de vivirla y de celebrarla. Entonces creemos que es muy importante que el trato sea respetuoso, que sea fraternal, que sea sororal y que sea una mesa de encuentro también. Entonces pusimos algunas normas básicas de diálogo y de compartida común. Y eso también, haciendo clic en el punto de pautas básicas, lo van a ver. Y hay otro foro que es de presentación, donde podemos decir quiénes somos, de qué países venimos, de qué regiones, y alguna seña o característica particular de cada uno y cada una. Y bueno, y una vez que entramos en cada uno de los foros, en ese espacio hay un lugar, ¿no?, donde vamos a ver lo que se va escribiendo y donde podemos responder a lo que los hermanos y las hermanas van planteando, las dudas que se escriben, en esto también con libertad y con respeto. Entendemos que pueden surgir muchas preguntas, hoy surgieron diversidad de preguntas muy interesantes, y valoramos la palabra de cada uno y cada una, mientras, bueno, nos va cayendo, nos va resonando, nos toca la historia, ¿no? Toca la historia de nuestras comunidades, como la palabra, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que podamos conversar y dialogar con respeto. Toda esta información la vamos a mandar por el correo electrónico para que puedan registrarse tranquilamente, lo puedan leer, puedan revisar, hay un montón de opciones, se pueden compartir links de YouTube, documentos, fotos. Bueno, es muy interesante la forma en que podemos participar, y valoramos realmente que nos animemos a compartir las dudas, las certezas y las intuiciones que tenemos con lo que vamos aprendiendo juntos y juntas. Así que muchas gracias. Gracias, Erika. ¿Tienen alguna pregunta para el foro? Y yo creo nada más yo resaltar de verdad, yo les casi que ¿qué es lo que hace diferente este estudio de la Biblia a otros estudios? Bueno, primeramente que no es un estudio apologético de decir nosotros tenemos la verdad y nosotros somos la verdad y por mis palabras habla Dios. Nosotros no creemos esto. Nosotros creemos de diálogo, de convivencia, y si tú no estás de acuerdo con el hermano o con la hermana, pues se vale no estar de acuerdo, pero no metas la Biblia para apoyar tus miedos y tus prejuicios. Tú puedes decir, yo personalmente no creo en esto, en lo otro, pero no digas, la Biblia dice, porque a lo mejor la Biblia no lo dice. Bueno, esto es lo que vamos a ir aprendiendo también. Seamos respetuosos, de verdad. Ya estamos tanta violencia por el texto. Vean, el texto ha costado lágrimas, guerras, despojo de tierra, deshumanización. Ya, que el texto nos dé vida. Ya, esto es lo que quería Jesús, que experimentemos que su carga es ligerita. ¿Alguna pregunta que tenga? Comentario. Erika, Sí. para cada tema, ejemplo, tema 1 hay que inscribirse, para el tema 2 hay que inscribirse, o vale solamente una inscripción. Buena pregunta, Antonio. Al No, foro. la inscripción se suscriben una vez y van a ingresar a un espacio donde están todos los temas. Solamente se inscriben una sola vez, y van a acceder a esa página. Cuando escriban la página Foro y Bicla, y vos vas a poder ver tema 1, tema 2 y acceder a cada uno sin tener que volver ni a registrarte ni a poner tus datos. Vos vas a poder moverte en la página con distintas pestañas y opciones. Sí. Marco. Únicamente para felicitar a Luis. Luis, muchísimas gracias por esta exposición muy clara, muy concisa, muy precisa. E hiciste un análisis
muy concreto de cómo, de toda esta exposición, que estoy seguro que a mí en lo personal me ayudó, y sé que a otros de los que estamos aquí nos va a ayudar enormemente, porque nos ayudaste a concluir muchísimas cosas que flotaban por ahí. Gracias, Padre Marco. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Pregunta? Un comentario. Sí, hermano. Giselle tenía A veces no levantada. se ve todas las pantallas, pero hablen, por favor. ¿Quién tiene el comentario? Sí, tengo un comentario. Mi nombre es Sonia Huitir, yo soy de Honduras. Muy bien, hermana Sonia. Del pueblo garífuna de Honduras, para compartir con ustedes que dentro de nuestra etnia ha sido traducida también la Biblia en el idioma garífuna. Entonces, garífuna, en un principio a nosotros nos costó la lectura de la Biblia en garífuna porque nuestra tradición ha sido oral. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo la lectura de nuestra Biblia en nuestra propia lengua, así como les repito, anteriormente nuestra tradición ha sido oral. De unos años atrás es que se han escrito algunos libros en nuestra lengua, el diccionario, y a través de eso nos hemos ido fortaleciendo en nuestra iglesia. Inclusive damos la celebración en nuestro propio idioma garífuna. Y inclusive también los cantos lo hacemos en garífunas. Así es que gracias a Luis por esa explicación que dio sobre la traducción de la Biblia. Un placer saludarlo. Hermana Sonia, muchísimas gracias por compartir esta información, y me imagino que todo este proceso de pasar de la tradición oral a la tradición escrita que usted experimenta, usted entendería bastante bien lo que significó para el pueblo para el pueblo bíblico estos momentos de pasar de tradiciones orales a tradiciones escritas. Me imagino que costaron lágrimas, se silenciaron voces, se fueron poniendo por escrito, y por eso es que cuando uno ve en la Biblia va a ver que hay diferentes voces y a veces una contradice la otra, porque se trataron de recopilar todas esas tradiciones. Y qué bueno que nuestra hermana nuestra hermana Sonia nos habla de esta realidad del pueblo garífuna. Y bueno, yo creo que qué alegría sería que cada persona pudiera leer los textos en su propia lengua, decirle a Dios con sus propias palabras, porque la lengua también celebra la cultura. Y yo creo que desde este punto de vista, todas las culturas son amadas, son queridas. Tampoco pensamos de que una cultura es más importante que otra. Yo creo que ya ese eurocentrismo de querer estar viendo siempre a Europa, que nos legitime nuestro pensamiento, en nuestras ideas, yo creo que ya tiene que morir. Tenemos que celebrar la diversidad de culturas también y de la palabra que se puede expresar en diferentes idiomas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermana, y qué bueno y me imagino que esta va a ser la riqueza de interpretar la Biblia. Y bueno, y a lo mejor ahorita como está formada la clase, no hay mucha oportunidad para dialogar, pero el día de mañana que tengamos la reflexión del Evangelio, si gustan participar, allí sí nos vamos a ver la riqueza de cada persona que trae a la hora de leer el texto. Así que ya lo saben. Mañana les vamos a enviar el enlace para los que quieran participar en la reflexión del jueves. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, hermano. Mira, mucho gusto, Nati. Es mi nombre aquí en Colombia. Es que el jueves pasado no pude ingresar al grupo de reflexión del Evangelio porque no sabía cuál era el link. Para este jueves, ¿envían el link a los correos? Sí, Arturo. Sí, solo una aclaración para todos. Un enlace es para todas las clases. Por ejemplo, a sus correos llegó este enlace, va a ser para todas las clases del curso. Igualmente, reflexionando el Evangelio, si reciben el enlace, ese va a ser el mismo para cada clase.
¿Ok? Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Me quedaba resonando el tema de la llegada de las Biblias a Latinoamérica. Si bien, bueno, dijeron que cuándo fue, yo no estoy muy seguro, por eso pregunto, ¿cuándo fue que la iglesia declara que se puede traducir la Biblia a los idiomas? Digamos, salir del latín para los idiomas de cada pueblo. Se cortó la voz, no te alcancé a escuchar. ¿Cuándo es que la iglesia del Vaticano, en algún concilio, no sé si habrá sido, se permite la traducción de la Biblia del latín a los otros idiomas, sea español, alemán, inglés? Luis, ¿quieres contestar? Sí. A nivel de español, es en el siglo XIII, ¿no? 1280 más o menos, que se traduce al castellano partiendo del latín. Y eso se le debe al rey Alfonso X el Sabio. Pero tengo entendido que en otras lenguas también es más o menos en ese periodo, un poquito después, que se están traduciendo. De hecho, es por al principio de los 1500, final de 1400, si no estoy equivocado, se dan las traducciones al alemán. Pero digamos que cada país fue traduciendo, o cada cultura, a su lengua poco a poco, y no es que, digamos, en sí fue como permiso de que hoy sí se puede, que poco a poco se fueron dando. El problema se empieza a dar es después de eso, cuando las traducciones se empiezan a dar, y tengo entendido después la iglesia saca una lista de cosas que se deben de hacer, pero que es el caso cuando ya se da la reforma. Entonces ya empiezan a ajustar todas las traducciones, y no solo hay que pensar en los libros de la Biblia, también en libros eclesiásticos que hablaban de otros temas, que se quemaron y cosas por el estilo. No sé si fue primero al castellano, fue el primero que se tradujo del latín, o hubo otro idioma antes, la verdad. Pero sé que a partir de alrededor de esa época es que se van dando las traducciones a la lengua vernácula, que se le llama, que sería lo que es afuera del latín. Miren, en cuestión de nuestra tradición, casi siempre la iglesia ha respondido más bien a los problemas que les confronta lo histórico, ¿no? En cuestión de la reforma. Sí, hubo una resistencia a traducir la Biblia al castellano. Por eso es que la Biblia de Valera, surge primero, porque la iglesia como que no quería hacer ese cambio de latín. Si todavía hay gente obsesionada por celebrar la misa en latín, aunque no entienda nada, pero la gente quiere la misa en latín. Esto de la traducción a la lengua española, pues prácticamente hay que también reconocer todo el sufrimiento y de otras personas que dieron literalmente la vida para que tuviéramos la Biblia y para que la iglesia finalmente dijera, nosotros siempre hemos creído que la Biblia debe de estar en la mano de todos, pero siempre no ha sido así, ¿no? Ahora, ¿cuándo llegó a América? Bueno, indudablemente que la Biblia jugó un papel muy importante en el encuentro, el descubrimiento, lo que ustedes quieran, de América. El hecho de que se mandaran a 12 personas en el primer viaje, Cristóbal Colón utiliza muchísimo la Biblia. Hay un libro que se llama el de las profecías, donde él se cree que él dice: de mí se habló en el libro del profeta Isaías. Yo os traigo la luz para este pueblo, la gente que andaba en la oscuridad. Él se cree otro Moisés, por eso se cambió el nombre. O sea, Cristóbal Colón usa la Biblia para decir:
Dios nos dio este último momento para la conversión, porque ya ahora sí ya viene la venida de Cristo, ya está aquí y este es el último momento. Entonces, la Biblia jugó un papel muy importante dentro de la conquista. Entró prácticamente como un arma ideológica y también hay que enseñarlo. O sea, todas las conquistas son así. La conquista no solamente es de tierra o de personas. La conquista también son ideológicas. Mi Dios es más grande que el tuyo. Mi Dios es más importante que el tuyo. Y claro, todos nuestros dioses de nuestros ancestros, pues prácticamente quedaron aniquilados. Hay una historia que no sé si, yo no he verificado realmente de otras fuentes, pero se cita. Dicen que cuando el Papa llegó a Perú, creo que en el año, como en el 90 y tantos, no sé en qué año, los de Perú sabrán cuándo fue el Juan Pablo II, el primer año. Dicen que cuando llegó a Perú, ya ven que el Papa Juan Pablo era muy mediático, ¿no? Juan Pablo era muy mediático y todo lo que ustedes ven en televisión en cuestión de las misas papales, que todo sale bien, es porque se ensaya meses con anticipación. Yo tuve no sé si la dicha o la desgracia de participar cuando el Papa Juan Pablo fue la segunda vez a México. Y cada 3 meses antes estuvimos practicando. No importa que tú seas el que llevas el libro, tienes que ir a practicar. Por eso es que no son como nuestras liturgias donde no hay lectores, no hay quien haga la colecta, el mismo que anda haciendo el ministro de la comunión es el que anda sentando a la gente. Bueno, las liturgias están bien organizadas. Dicen que cuando llegó el Papa a Perú, ya todo estaba organizado, el encuentro con los indígenas y de pronto un indígena dijo, Santo Padre, hace 500 años nosotros teníamos la tierra y ustedes tenían la Biblia. Tomen pues su Biblia y regresen a nuestras tierras, porque la Biblia nos ha dado más injusticia que libertad. Y bueno, esto es solamente para decirles cómo la Biblia también es utilizada como un arma de ideología para someter culturas, para someter a otra persona. Y eso no queremos que pase aquí. Entonces, la llegada de la Biblia a nuestro continente, no podemos ser ingenuos para decir que estuvo marcada también con la espada, con la sangre. Todos los textos, los códices de nuestros pueblos originarios fueron destruidos, fueron quemados. Ahora estamos viendo la Biblia desde otros ojos, ¿no? Esta es la historia, esta es la realidad. Así que por eso es que no queremos repetir los mismos errores en el abuso de la Biblia. La Biblia tiene que ser una herramienta para que nos enseñe otra vez a conectarnos con la madre tierra, con la otra persona, con mi propio ser, con mi propia espiritualidad. No se vale agarrar la Biblia y dar bibliazos, decir aquí dice, acá no dice, porque entonces vamos a convertirnos en unos bibliólatras, vamos a estar adorando un libro, en vez de adorar al Creador, en vez de adorar a la persona de la cual nos habla ese libro, ¿no? Me parece que el padre Antonio iba a hacer una pregunta. Antonio. No, solamente añadir que Manuel preguntaba primero, ¿cuándo fue escrita la primera Biblia en portugués? 1753, la Iglesia Reformada Holandesa con Juan Ferreira Almeida. Solamente la información, la primera en portugués al final. Muy bien, qué bueno. Y bueno, gracias a Dios que se están dando esfuerzos para que la Biblia llegue a todos los lugares. Y bueno, ya después que la Biblia ha llegado a todas nuestras casas, a todos nuestros hogares, pues ahora hay que aprovecharla, ahora hay que usarla. Si la Biblia ha sido usada en contra, yo les aseguro que de todas las personas que estamos aquí, de alguna o de otra manera, ahora hay que verla como nuestra amiga. Malena. Hola, ¿qué tal? Una consulta. A mí me llegó la información de que en realidad la Biblia como que había llegado particularmente a nuestras casas después del Concilio Vaticano II. Como que se popularizó. No sé si es correcto o incorrecto eso. Bueno, la Biblia ya tenía toda una historia atrás. Ahora que la gente, a veces, fíjense especialmente los testigos de Jehová o de otras religiones, es que ustedes no tienen la Biblia.
No, la Iglesia Católica siempre ha tenido la tradición bíblica. Tenemos una cultura milenaria de conservar la tradición bíblica. Ahora, lamentablemente, es que la gente no la ha hecho suya dentro de la espiritualidad. Con el Concilio Vaticano II, pues se trató de dar este énfasis de que la palabra verdaderamente fuera el alma de la teología, que animara prácticamente todo el conocimiento, toda la misión. Pero, ¿cómo quitar o cómo llegar otra vez a esta gente si por 500 años se nos había educado de una manera en el cual el rezo, la imagen, la estampita, la peregrinación, todas esas otras experiencias de fe fueron sustituyendo la Biblia o habían sustituido a la Biblia? Pues eso es ahora lo que tenemos aquí. Todavía hay una gran indiferencia a nivel católico de nuestra espiritualidad en cuestión de pastoral bíblica. Y por eso es que necesitamos crear una pastoral bíblica, una cultura bíblica, otra vez para hacer prácticamente lo que la iglesia nos pide, ¿no? Ser una iglesia que tenga la palabra como su mejor aliada, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, ¿no tienen alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, pues vamos a dar por terminada la clase porque es el día 16 de septiembre, es la fiesta del grito, es la fiesta de ir a celebrar la independencia de México. Bueno, no sé, en algunos otros países casi siempre suceden por estas fechas, ¿no? Parece. En Centroamérica fue ayer. En Centroamérica fue ayer. Y hay que también reconocer que pobre de México le robó Chiapas a Guatemala. Bueno, esta es la verdad, pero no vamos a entrar tenemos una cultura de bastante dolor y de sufrimiento, pero esperemos que la Biblia nos sane, nos ayude a vernos como hermanos y hermanas. Manuel, Manuel, algo que me llamó la atención, lo que dijiste de la experiencia que tuvo el Papa, pero ahora en el golpe de Estado en Bolivia ocurrió algo triste, ¿no? Sacan la bandera de los pueblos indígenas y ponen en el centro la Biblia, y a veces auspiciado por obispos de Bolivia y grupos fundamentalistas de la Biblia, ¿no? Yo creo que todavía hay esa mentalidad donde la Biblia católica, ese fundamentalismo existe, ¿no? Y fue triste, ¿no? Cómo se quita la bandera, se quita todo en historia y como que prevalece la Biblia cristiana evangélica, en este caso católica. Antonio, gracias. En el curso vamos a ir viendo varias instancias donde la Biblia todavía se sigue utilizando y abusando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, hay todo un discurso. Todo imperio necesita un evangelio. Y a veces es el evangelio de la prosperidad. Acá hay todo un discurso desde los presidentes que utilizan la Biblia. Hace muy poco el señor de cuyo nombre no quiero mencionar, fue a Alabama y comenzó a firmar Biblias y a regalar Biblias. Esa es una blasfemia. Ese es como decir, como si yo fuera el autor de la Biblia. A ver, firmo mi Biblia y te la doy, ¿no? Ese es un mensaje que está detrás de decir, quiero tu voto, pero te quiero también someter por el nombre de la Biblia. Bueno, tantas instancias que vamos a ir descubriendo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias Luis, nuevamente. Muchísimas gracias por sus inquietudes. Y miren, si a veces escuchan algo así de a veces que nos lastima y que dice, ay no, pero ¿cómo a poco esto era histórico? Esto es histórico. No podemos cerrar los ojos a lo histórico, pero no por eso se va a perder nuestra fe, porque nuestra fe está centrada en Cristo. Nuestra fe es cristocéntrica y tenemos que madurar también nuestra fe, incluso para reconciliar momentos donde la iglesia parece que ha seguido otro evangelio en vez de seguir a Jesús. Así que no se desanimen, lo vemos con ojo de fe y sabemos que Dios nos sigue conduciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios les Bendiciones a todos.